Bueno, ahora sí, formalmente, ¿cómo le va? Muy buenas tardes. 2 minutos pasaron de las 3 en toda la República Argentina y después de Eduardo Bataglia y todo su equipo, aquí estamos como todos los sábados en el programa de Clara Salguero, Lo Justo y Necesario, para contarles a ustedes, bueno, un montón de cosas que tenemos en el día de hoy, pero no solamente vinculado, a jubilaciones, pensiones, que de eso vamos a tener también, atención el cronograma de pagos, atención el tema de préstamos, atención con todo lo que vamos a contarte a propósito de lo que pasa, o en realidad no pasa en el Congreso de la Nación. Estamos hablando del tema de la moratoria, de la moratoria de los jubilados, sino otros temas que también vamos a referirnos en el día de hoy, en la tarde de hoy. En un programa que va a estar cargado de todas cuestiones que también nos atañen a lo cotidiano. ¿Sí? A los que nos pasa en lo cotidiano, a lo que obviamente nosotros necesitamos tener y a veces nos cuesta, y por supuesto también algunas cosas vinculadas fundamentalmente a nuestra salud. Principalmente a nuestra salud. El verano no se ha terminado, hemos tenido jornadas de mucho calor, de muchísimo calor por estas horas, y por supuesto de eso vamos a estar hablando. A ver, estamos terminando el mes de enero. Arranca febrero, el recambio turístico también, por supuesto la preocupación de todos por tomarse un descanso. Algunos lo harán en el mes de febrero, otros ya lo han hecho en enero, otros estarán pensando para marzo o abril, ¿sí? Por una cuestión también económica o también de descanso. No les gusta demasiada gente en las playas, en los lugares turísticos, no les gusta hacer fila para ir a comer. Viste que a veces te pasa, ¿no? Que estás cansado de todo un día de descanso, vale la expresión, y querés relajarte también, y no llegar en la noche y estar en un restaurante y tener que hacer fila para poder comer con algunos más que están esperando de la misma manera. Mirá, vamos a contarte a propósito de algunos de los temas que tenemos preparados para el día de hoy, aquí en Lo Justo y Necesario. Vamos a hablar de estos temas. Mirá, hoy en Lo Justo y Necesario vamos a tener fundamentalmente uno de los temas centrales es las jubilaciones devaluadas. Las jubilaciones devaluadas, que es a propósito de cuánto perdieron contra la inflación. ¿Cuánto han perdido? Te vamos a contar en algunos momentos, pero para hacer un cálculo también, porque en base a esto es lo que va a ocurrir en este 2023. También, otro de los temas que vamos a estar hablando en minutos nada más es cómo conservar los alimentos. Viste que todos decimos, sí, esto lo sabemos, pero es fácil. No, porque muchas veces acopiamos los alimentos en lugares que tienen o mucho calor o están abiertos, ¿sí? O los pones en un frasco porque crees que cierra el vacío y en realidad no cierra el vacío. Esos envases plásticos que a veces lo que hacen es que con el tiempo se vayan deteriorando, esos golpes que le das sin querer, esas rajaduras. Bueno, de eso vamos a estar hablando a propósito de cómo conservar los alimentos en verano. Fundamentalmente estamos hablando en época de verano y de mucho calor. Y también otro de los temas que vamos a estar hablando es la moratoria previsional. La PUAN, ¿es la opción? ¿Es la opción verdaderamente en el día de hoy? Yo creo que sí, pero después vamos a preguntarle a Adrián Trócoli, que tiene todos los detalles respecto de esta cuestión. Y además, y esto es lo que te decía a propósito de lo cotidiano, lo que nos pasa todos los días, te pasa a vos, me pasa a mí, le pasa a todos los que estamos aquí, más o menos con dolores. ¿Por qué nos duelen tanto los huesos? Viste que en invierno vos decís, bueno, es lógico, es invierno, la humedad y más. Pero estás en verano y te pasa exactamente lo mismo. Si no es el codo, es la muñeca, son las rodillas, al momento de agacharte, al momento de bajar del colectivo o subir las escaleras del subte o caminar hacia, no sé, hacia un lugar para encontrarte con amigos o amigas. Bueno, de eso vamos a estar hablando en minutos nada más. Atención, porque vamos a hablar y vamos a mostrarte cómo prevenir esos dolores en verano. En verano también. Bien. Bueno, hola Adrián, ¿cómo te va? Adrián Trócoli con nosotros como todos los sábados. ¿Cómo andas? ¿Bien, Adrián? Hola, Javi. Bien, acá estamos. Bien. Sacando cuentas. Hoy vamos a hablar de bastante, ¿no? Vamos a tener también un programa bastante caliente, ¿no? Mira, es casi el primer programa del año. Vamos a ver cómo cerró el año pasado. Bien, perfecto. Y también Damián Ciano, que con él vamos a hablar justamente de la prevención ósea. Vos sos traumatólogo, por supuesto, y nos vas a contar cómo podemos hacer para que no nos duelan los huesos. ¿Puede ser? Así es. Intentaremos. Bien. Mirá, ¿qué trajiste ahí? Vamos a mostrar. Acá tengo unas cuantas maquetas para explicar más específicamente cuáles son las zonas que normalmente más nos afectan, no solo en el verano, en la vida diaria. Que en el verano viene bien porque estamos parados y después vamos a retomar. ¿Qué tenemos ahí? ¿Qué es una...? Esto es para mostrar lo que es una hernia de disco. Ajá. Mirá.
Bien, ¿sí? Después lo vamos a explicar. Acá tenemos una columna. Todos esos dolores que tenés acá, esto es zona lumbar. acá atrás, ¿no es cierto? Esto es zona lumbar. Exactamente, esto es lumbar. por eso. Y acá tenemos toda la columna, una rodilla y un pie. Pero hay muchas cosas para hablar, ¿eh? No son de verdad, ¿no? No. Digo, ¿por qué? No, eso lo teníamos en anatomía en los primeros años de la facultad. Claro, tal cual. Bueno, vamos a arrancar con Adrián a propósito de los temas que tenemos en el día de hoy y vamos a hablar de las jubilaciones. ¿Cuánto han perdido respecto de la inflación de este 2022 que acaba de terminar con este 94 y pico, 95 para ser más exactos? Y fue bastante, porque la semana pasada hablamos de la canasta básica. Ahora tenemos que hablar de las jubilaciones, Adrián, ¿no? La comparación en realidad esta es la comparación trimestral. Esta vez acumulamos 4 trimestres y cerramos un año. Lo tendríamos que haber hecho los primeros días de enero, pero no estaba la información oficial del INDEC. La semana pasada no, la anterior, supimos, como vos decías, que la inflación terminó en un 95% para hacer números redondos. Bien. Y ahí tenemos dos cuestiones. ¿Cómo comparamos lo que subieron las jubilaciones respecto a la inflación? Yo hay algo que me repito, Javi, hasta te diría, si me ayudas a decirlo de otra manera, todos los meses tenemos inflación. Entonces, el mes que no tenemos aumento en las jubilaciones, que son marzo, junio, septiembre y diciembre, en los meses en el medio, el jubilado pierde porque el valor, el poder adquisitivo de la prestación, va perdiendo contra la inflación. Se mantiene en pesos, pero se cobra todos los meses un poco menos. Por eso, y a propósito de lo que dice Adrián, simplemente para arrancar, recordamos, la inflación de este 2022 cerró en 94,7, 94,75, 95 si querés para redondear. Y la movilidad en un 72,48. Miren la diferencia del 94 al 72. Más de 20%, un 22%. Ahí tenés la diferencia de punta a punta. Esto es lo que puede decir un jubilado que cobraba en diciembre de 2021 y lo que cobra en diciembre de 2022. Si se comparás esas dos cosas, perdió, sin lugar a dudas. Pero lo que yo saqué ahí, además de ese cálculo rápido, es lo que perdió todos los meses. Para poder mantener el poder adquisitivo, y voy a dar un ejemplo muy bruto, imagínate que no hubiera habido ningún aumento en todo el año. Bueno, en enero perdió 3,9%, 7, 10, 15, todos los meses iba sumando hasta llegar a ese 94. Bueno, en realidad, la suma de los pesitos que se van dando es lo que tenés ahí en la base de la placa. Un poco de plata todos los meses. A valor actualizado... Acá está, mirá, vamos a mostrarlo, Adri, para que lo vean directamente. La pérdida acumulada 2022... es de 254,716 centavos. Te faltó 1.000. Sí. Porque 254.000, sí, tenés razón. Ese es el ejemplo... Vi una coma, en realidad, de un punto desde ahí. Ese es el ejemplo de una persona que empezó cobrando 100.000 pesos en enero del año pasado. Empezó con 100.000, terminó con 172.000, que es lo del IPC, pero en realidad tendría que haber terminado en 195, que es lo que decíamos recién, contra la inflación. Ahora, la pérdida de todos los meses acumulada significa que durante el año perdió más de un haber. Esto es el ajuste, esto es el efecto de la inflación y no poder acompañar la inflación, pagarle tarde los aumentos, pero además de tarde, para colmo, no alcanzaron. Tenemos otro tema para contar, que es qué pasó con las mínimas, porque esto es, el ejemplo, puse 100.000 para dar un número redondo y hacerme fácil recordarlo. Tal cual. Pero, ¿qué es este que está ahí? Este es el gráfico, ¿no? Este es el gráfico del 100.000. Sí. En enero hay inflación y no hay aumento de jubilaciones. En febrero hay inflación y no hay aumento de jubilaciones. En marzo ahí tenés un aumento de las jubilaciones, pero no le alcanza... no alcanza a cubrir lo que perdió contra la inflación acumulada del primer trimestre. Esto es, a ver, en verde es el IPC, ¿sí? la inflación. En amarillo es la movilidad jubilatoria, ¿no? Digo, para que se identifica. Miren cómo... Sí, bueno, al caso es lo mismo, ¿no? Pero bueno, pero miren cómo a partir... Bueno, acá se ha despegado muchísimo en el mes de febrero, ¿no? Pero después de marzo empieza a despegarse mucho más. Miren, después vuelve a retomar un poquitito en junio, que son esos aumentos que se han dado en su oportunidad también. Pero miren cómo empieza a despegarse y ya nunca más se juntan, como por ejemplo, no sé, en el mes de junio y ni que hablar en el mes de marzo. Del año pasado estamos hablando, ¿no? Esto lo que te muestra, lo que se ve ahí es que la inflación sube todos los meses y la movilidad va escalonada. Claro. Tenés
4 escalones en el año, se ven 3 porque el último casi no se ve, pero tenés los escalones que sube la inflación, la movilidad, claro. Y la inflación va comiendo todos los meses. Es como dicen, la inflación va por el ascensor y la jubilación va por las escaleras y no mecánica. Bueno, y literalmente ahí los escalones forman una escalerita. Sí. Bueno, ese es el ejemplo que dábamos recién. El otro ejemplo es el de las mínimas, que gracias al señor director, una coordinación increíble hoy, que cobraron un algo extra. Esa partecita que tenés en azul ahí, lo que significa son los bonos que se dieron o el refuerzo previsional. Abril, en mayo, en septiembre, en octubre y en diciembre, y bueno, noviembre y diciembre. A partir de septiembre, todos los meses hubo un plus, un bono porque esto lo he dicho hasta el cansancio, es el reconocimiento del Estado de que la ley de movilidad jubilatoria no alcanzó. Entonces, a algunos le dieron algo. Bueno, esas personas quedaron por arriba de la inflación. Si comparamos, voy a mi ayuda a memoria, 107% si tomamos diciembre a diciembre. Pero aún así, como perdieron en algunos meses que se ve ahí en el gráfico, en todos los meses que no hubo bono, igual salieron empardadas. Esto significa, los que cobraban la mínima alcanzaron a cobrar más o menos lo mismo durante todo el año. El resto de los jubilados perdió. Y la reflexión final que siempre hago, el resto de los jubilados son los que aportaron toda la vida, los que trabajaron más de 30 años, los que tenían sueldos decentes. Y hablar de una jubilación de 100.000 pesos, el doble de la mínima, no es precisamente una fortuna, Javier. Bien. Bueno, hablamos de este 2022 que pasó de materia trimestral, ¿sí? A propósito reiteramos, de la inflación y la movilidad jubilatoria. Adrián, dale. El gráfico ese es porque me gusta sacar números, seamos claros. Y lo que pusimos ahí en colores es esto. Mes a mes reseteábamos y vemos cómo cada uno de los meses pierden. El otro estaba el acumulado, pero acá es. Enero, febrero pierden contra 0 de aumento. Marzo, el acumulado, pierden contra el aumento que le dieron en marzo. Y lo mismo se repite en el segundo, tercer y cuarto trimestre. El tercer trimestre fue en donde tuvimos el pico de inflación más alto y las jubilaciones claramente no alcanzaron a cubrir ese pico inflacionario. Bien, perfecto. A ver, lo que estamos mostrándote no es solamente a vos, para que sepas lo que pasó durante el año, porque lo sabés, obviamente, porque lo has padecido de alguna manera, sino que estamos mostrándole también a los legisladores para activarlos, ¿sí? En esta semana se iba a tratar este tema, presuntamente, pero no se trató por el tema de la Corte Suprema, lo que ya hemos visto. A ver, las extraordinarias se crearon, entre otros temas, para el de la movilidad, el tema jubilatorio, para que sea tratado en el Congreso y sea sancionado, por supuesto. Por eso nosotros, acá en el programa de Clara, lo que hacemos es contarte semana a semana. Primero, para que vos recuerdes lo que ha pasado, en este caso, en el 2022. Y por otro lado, para mostrar a los legisladores que se necesita, de alguna manera, que se ponga el voto, tanto en la Cámara Baja como en la Cámara Alta, para poder de alguna manera definitivamente solucionar el tema de jubilados y pensionados. ¿Correcto, Adrián? Sin lugar a dudas. Y Javier, hay una cosa más. Acá, como decís, estamos haciendo un programa para la gente, contando algunas cosas, pero hay muchísimo trabajo, mucha gente. Nosotros solemos tener congresos en donde discutimos esto con el Poder Judicial. El Poder Judicial ha dado soluciones parciales. Todavía 2022 no ha sido un tema de tratamiento porque primero hay que reclamarlo, tiene que llegar a la justicia, tiene que tomar decisiones, pero el tema de los bonos, de los aumentos por decreto que se dieron en 2020, han tenido alguna solución, están esperando en la Corte Suprema que tengan algún resultado para corregir para atrás. Pero por favor, ojalá te estén escuchando, Javier, y no tengamos que volver a discutir de esto a futuro. Vamos a ver cómo parchamos para atrás en tribunales, pero para futuro que sea el Poder Legislativo el que evite un nuevo daño. Bien, perfecto. Y después vamos a seguir hablando de estas cuestiones en el transcurso del programa. Pero también te habíamos contado que vamos a hablar de los alimentos. Pero en definitiva, ¿cómo guardamos los alimentos? ¿Cómo guardar los alimentos en el mes de verano? Viste que mucho, y reitero, algunos guardan algunos alimentos en una lata porque creen que es mucho más seguro. Otros guardan en un frasco, en un tarro también, que no lo terminan de lavar porque siempre usan lo mismo. Entonces dice, ¿para qué lo voy a lavar si siempre guardo lo mismo en el mismo lugar? Bueno, entre otras cosas, el tema del freezer, el tema de la heladera, el tema del supermercado y la llegada de los alimentos a tu domicilio. María Claudia de Grossi la conocemos como Casa Bacterias, pero ella es justamente doctorada en química y en orientación en bromatología. María Claudia, ¿cómo le va? Buenas tardes. Muy buenas tardes. Nos pasa eso en la casa, ¿no es cierto? Es decir, cómo guardamos las cosas, los alimentos, en realidad, en verano, ¿no? ¿Y cuáles son los consejos?
Bueno, sobre todo nos toca un verano extremadamente cálido, con temperaturas muy altas, que hace que sea primordial ponerse esos anteojos de la inocuidad que decimos nosotros, que es mirar lo que sí se ve, porque la contaminación no la vamos a ver, pero hay cosas que sí se ven o se huelen y que entonces son prioritarias. Si entramos a un negocio y vamos a comprar algo que debiera estar refrigerado, como es carnes, por ejemplo, o como es, cualquier otro producto, podría ser pollo, o podrían ser lácteos, claro, que requieren cadena de frío, que estén en frío, que estén donde deben estar. Si no están allí, no comprarlos. Y lo mismo en casa, ni bien llego, lo guardo en la heladera. Ajá. De esa manera, preservar esa cadena de frío. Cocino algo, lo enfrío muy rápido, eso es esencial. La gente piensa que porque está cocido ya es seguro, ya me despreocupo. No, al revés. Cuando cociné algo en casa es donde más foco tengo que poner. Claro, porque a veces, perdón, Maricola, a veces uno cocina, ¿no es cierto? Y cocina, no digo un bife, pero que cocina una milanesa, y la deja en el horno. Exacto. Y queda en el horno. Y después en la noche o en la tardecita te da un antojito y un pedacito de milanesa y comés. Eso tiene también un proceso de degradación si no tiene frío, ¿no? Exactamente, porque a lo mejor la tocaste con el tenedor con el que habías pinchado la milanesa cruda, hiciste una contaminación cruzada, llevaste las bacterias de la carne cruda a la carne cocida. Ahí en el horno está a sus anchas esa bacteria peligrosa porque no tiene competencia, ya está cocida esa milanesa, porque tiene comida, tiene humedad, tiene calorcito, si hoy lo tiene impecable, y entonces por ahí la persona lo come y como lo comió en su casa piensa que eso no puede haber sido, que debe haber sido algo que comió afuera. Y no, eso que dejaste afuera te puede hacer mal. Y quizás te sentís molesto y no tanto, quizás un cuadro mucho más severo, así que hay que tener cuidado y prevenir las cosas a la heladera. Por ejemplo, vamos a los ejemplos concretos también. Uno va al supermercado, ¿no? En auto. Vamos a poner el auto. También puede ser con el carrito. Uno le decía antes del changuito, ¿cierto? ¿Quién no ha ido al supermercado con el changuito cuando era chico? Y obviamente la gente mayor también. Pero vamos con el auto. Vamos a poner un ejemplo. En estas épocas de verano el auto duerme al sol, va al estacionamiento del supermercado, está al sol. Uno va al supermercado, compra las cosas, poco o mucho que tiene que comprar, carga en el changuito, ya saca de la heladera, saca del freezer del supermercado, sigue eligiendo cosas, va a la caja, hay fila. Estoy relatando lo que nos pasa todos los días. Hay fila, hay que esperar que la cajera agarre las cosas también y nos pase las nuestras después de haber pasado la de 6 personas que teníamos adelante, como mínimo. Carga uno otra vez en el changuito, lo lleva al auto, lo carga en el baúl del auto, que el auto estuvo al sol durante esa hora que estuvimos en el supermercado. Nos olvidamos la verdura. Vamos a pasar por la verdulería, total está de paso. Paramos la verdulería, hacemos la fila, compramos la verdura, volvemos a subir al baúl otra vez. La carne, todos los elementos ahí, los lácteos y demás. Seguimos de pasada, llegamos a casa. Entre que bajamos las cosas y todo. Ahora, eso es tremendo, ¿o no? Tiene su impacto y por eso es importante organizarte cómo vas a hacer el recorrido del supermercado para que lo último sea todo lo que está frío y lo congelado lo pongas todo junto, de modo que se ayuden entre ellos a mantenerse fríos. Claro. Y a su vez, llevarte, y hoy hay dispositivos súper piolas, lindos, que son, por ejemplo, de tela o de elementos realmente cómodos, que tienen ya sus refrigerantes, que los pones en el freezer, los acomodás, te los llevas y ahí pones las cosas que tienen que estar en frío, de modo que esto lo puedes evitar. Claro. Ya ni siquiera es esa heladerita incómoda. Hay dispositivos súper piolas, modernos, hermosos, que ni siquiera parece que los estás usando para eso, pero que los podés tener a mano, sacás los refrigerantes en el momento antes de salir para la compra. Ahí cargas todo. Y esto, ¿no? También entender que quizás te olvidaste la verdura, podés salir en otro momento cerca de tu casa, la comprás y llegar lo antes posible a tu casa. Y además otra cosa, pienso, a ver si es así o no. Los productos, como decía vos, María Claudia, los productos frisados o de frío, guardarlos todos juntos para que ellos se ayuden a mantener el frío. Exactamente. Y no colocar un producto, por ejemplo, no sé, un paquete de galletitas, un paquete de algodón, porque eso al estar natural lo que hace es consumirle el frío también, ¿no? Absolutamente.
Así que esto también hay que tenerlo en cuenta y llegás a tu casa y ya tener la heladera lista para llegar y guardar, ¿no? Empezar a ver dónde acomodo, que saco una cosa, que pongo otra. Claro. Ya la heladera la tengo que dejar lista cuando salí. Hacer la revisión previa que hay espacio, que tengo lugar, que todo lo que compré va a entrar. Lo mismo en el resto de la heladera, de modo que sea muy operativo y muy rápido ese cargar en la heladera todos los productos. Perfecto. Bueno, después vamos a seguir hablando de este tema que es muy interesante, pero lo que quería preguntarle para ir cerrando este tema es lo que ha pasado en Berazategui, estos 2 muertos, ¿no es cierto?, por aparentemente achuras contaminadas. La hermana del carnicero habló en las últimas horas, dijo, nosotros hemos vendido a toda la clientela, a nadie le ha pasado nada, salvo a este cliente que es de todos los años, nosotros lo conocemos, era vecino nuestro. ¿Qué puede haber pasado? ¿Qué creen ustedes? Bien, ahí lo que es importante, y muy bien lo dijiste, aparentemente, se está haciendo una investigación que abarca investigar en los pacientes, no solo las muestras clínicas, sino también qué comieron, todo ese historial que es retrospectivo a varios días. Tratar de encontrar algo en común y hacer varias hipótesis. Una de las hipótesis tiene que ver con carne y achuras, pero como vos decís, no se reprodujo en otras personas. Esto puede pasar, ¿eh? En alimentos 2 más 2 no suele ser 4. Porque algunos dicen, puede haber sido el frigorífico. Se tomaron muestras también de allí. No se sabe todavía. Ahora lo que hay que esperar es a ver qué dan esas muestras y si hay coherencia entre las muestras clínicas y las muestras tomadas. Muchas veces no lo hay. Y también hay que ver si no hubieron otros factores en común. Shigella, por ejemplo, es una bacteria que suele estar asociada a agua contaminada. Quizás han estado expuestos a alguna fuente de agua que no era potable, que no supieron, no se dieron cuenta, eso no va a tener ningún sabor. O sea, algún otro factor que hasta acá no salió a flote. Así que hay que esperar. Como vos decís, esto es aparente. Y lamentablemente muchas veces no llegamos a armar todo el rompecabezas. Lo terrible de eso es que no podemos establecer claramente medidas preventivas, porque no sabemos exacto qué pasó. Perfecto. Después te voy a preguntar, María Claudia, respecto de los alimentos que pueden o no ir al freezer. Si todos los alimentos pueden ir al freezer, si eso de voy a cocinarlo, voy a cocerlo y lo pongo en el freezer, vale. Vamos a hablar de eso también. Además de sacar la comida, ¿cuánto tiempo podemos volver a desfrizar o a frizarla? Si eso podemos hacerlo después. Por supuesto. Vamos a hablar en estas recomendaciones. Bueno, Damián, vamos a hablar un poquitito de ese dolor que uno a veces tiene, ¿no es cierto? Viste que a veces ves en la calle a la gente que parece que fueran jugadores de algún deporte porque están como precalentando y en realidad lo que están haciendo es tratando de calmar el dolor de una rodilla, de un codo, se agarran el codo mientras hablan, ¿no es cierto? ¿Cómo hacemos para prevenir? ¿Y por qué nos duelen tanto los huesos en verano particularmente? Igual vamos a aclarar un par de cositas. El verano a veces juega así como en las conservas, en los embutidos y en todo este cuidado de la cadena de frío, que es brillante lo que dijo acá la doctora. El verano también es peligroso en la actividad física y en los dolores. Porque durante el año mucha gente no hace nada. Claro. Y llega el verano y dice, oh, ese es mi momento. Y salen a correr cuando nunca corrieron, o salen a hacer actividad cuando nunca hacen actividad. El golpe de calor con las temperaturas altas de estos tiempos es complejo. O sea, es el peor momento para hacer actividad física. Por eso hay momentos de la actividad física y sobre todo si no están acostumbrados. Por eso dice antes de las 10 de la mañana, después de las 5 o 6 de la tarde. Depende el momento del clima del día, porque hay días que hay mucho calor y algunos días, ayer había gente por donde estaba yo que está en campera. Pero eso depende de cada uno. Lo mismo el calzado, hay que usar un calzado adecuado para hacer actividad física. No se puede chancletear, estas chancletas que se usa para ir a la pileta, salen a caminar como si fuera... Como si fuera una zapatilla. Nada. O sea, bueno, hay una ciencia con el calzado. Porque acá estamos hablando de todas las edades, ¿no? Todas las edades. No estamos hablando de los jóvenes, ni todas las edades. De mediana edad, ni los adultos mayores. Estamos hablando en general de todos. Y además, eso es importante lo que vos decís, el tema del calzado. Y además otra cosa, no estamos hablando de la actividad física que estamos viendo solamente ahí en pantalla, que es trotar, correr, andar en bici y demás. No, el hecho de caminar también. Porque hay gente que no puede hacer actividad física porque no tiene tiempo, porque no le gusta, porque se siente que no puede. Hay gente que no lo siente. Y salen a caminar. No lo siente. Y aparte hoy mucha gente que no se ve bien ir a un gimnasio en donde todos van a mostrarse y donde está toda esa cuestión del narcisismo. Cuando uno se ve que está fuera de ese contexto, no va al gimnasio. Entonces ese paciente, digo paciente porque esa persona no suele ir. Lo que tenemos acá que tener en cuenta son varias cosas que dijiste y vamos a punto por punto porque hay que sacar algunos mitos que la gente tiene. Con respecto a los dolores por el clima, eso es verdad, eso está demostrado. Pero te explico por qué. Eso que se agarran las articulaciones, dice la abuela dice que mañana va a llover. No, la abuela no está loca, la abuela lo que está diciendo es verdad. Pero pará, porque es verdad. Nosotros a veces, cuando éramos chicos,
A la abuela le duele la rodilla, chao, sonamos. Mañana, el fin de semana, tenemos lluvia. Y además lo decía la abuela, no, me duele la rodilla, Es verdad. se va a llover. O hay mucha humedad. Era como ¿viste los muñequitos del tiempo? Bueno, era una cosa así, la abuela, el abuelo, ¿no? Cambia de color la rodilla de la abuela en Exacto. ese caso. Por eso digo, digamos, a ver, a veces la rodilla dice más que los meteorólogos. Y ojo que no es de la abuela. Ahí vamos a entrar en esa historia. Ahora digo porque la tradición... ¿Por qué decimos abuela? Porque estamos acostumbrados que la persona mayor está ligada a un proceso degenerativo que lo llamamos artrosis. Pero hoy, a partir de los 40 años, y ni hablar si hay antecedentes quirúrgicos en la rodilla, vos te tocás todo el tiempo la rodilla derecha. A mí me duele a veces la rodilla. Por eso, la rodilla. tiene que ver... Estoy operada, pero también me duele en algunos momentos. Y no me siento viejo, ¿eh? Siento que tengo un problema en la rodilla. Y la gente, los adultos, ¿viste? Porque los jóvenes dicen, los adultos mayores porque son viejos, tienen problemas. No. A veces hay más jóvenes en una familia con problemas por jugar mal, por hacer alguna actividad mal, o por el celular. Que le duele la cervical. Hay toda una patología. Que los propios adultos mayores que no tienen esos problemas, ¿eh? Eso se llama WhatsAppitis, que después ya te voy a contar qué es la WhatsAppitis. Por eso, porque muchas veces, viste, los pibes están todo el día así. Todo el día. Y después les duele acá, y algunos no se dan cuenta. Y están, viste, como a cada rato se están como estirando de costado y demás, viste, que me duele un poco acá. Claro, es de todo esto, ¿no es cierto? Te quiero cerrar lo del dolor articular. Nosotros en las articulaciones tenemos sensores de presión. Y cuando la presión atmosférica cambia, esto está demostrado, no es un invento, científicamente demostrado, cambia la viscosidad del líquido sinovial. El líquido sinovial es lo que nosotros tenemos como lubricante en las articulaciones, en más o en menos. Y cuando la presión atmosférica cambia o hay cambios de presión importante, empieza a cambiar la viscosidad, se hace más viscoso. Sí. Por eso las articulaciones duelen. Y sobre todo va a doler en aquel que tiene ya una patología preexistente o una degeneración. Pero ahí quiero entrar y con esto quiero sacar un mito muy grande, que el que me está escuchando sabe de lo que hablo. Cuando un proceso cuando nosotros tenemos artrosis, porque todos vamos a tener artrosis, la peor respuesta que da el médico hoy, y esto que se haga cargo a quien le corresponde... Esto es importante lo que sí. Todas las podemos patologías... ponerlo entre comillas, pará, tranquilo, porque él se entusiasma y yo lo entiendo. Todos vamos a tener artrosis. Absolutamente. Todos, ¿eh? Absolutamente. Vos que nos estás mirando, con quien estás también, que tiene menos, que es tu hijo o tu hija, todos. Por eso hay muchas enfermedades que antes no existían, porque antes el ser humano fallecía más joven. Bien, pará, vamos a hacer una cosa, Damián. Aguardame un segundito porque vamos a seguir hablando de este tema. Mostrame lo que tenés, recordame lo que tenés para mostrar en minutos nada más. Vamos a hablar acá de la artrosis de rodilla, de la discopatías. Ahí está, mostrame la cámara despacito. Ahí está, ¿qué es Esto lo es una rodillita hermosa. Mostrarlo ahí. Esta funciona bien, no como la de Javi. ¿Y esto? Acá tenemos una columna. Bien. ¿Sí? 2 vértebras en realidad de un disco para mostrar lo que es una hernia de disco. Bien. ¿Y qué más? Acá tenemos una columna con todos sus sectores, cervical, dorsal y lumbar y sacro, para explicar algunas cositas más. Bien. Y hay un pie, pero después vamos a entrar en el tema de artrosis, que es fundamental. Perfecto. Desmistificar algunas cosas. Ahora en un ratito nada más, apenitas, en unos minutos vamos a hablar de eso, pero porque quiero irme a Francia. Mirá. Y nos vamos a Francia rápidamente, allí con nuestro amigo Juan Dillon. Juancito, ¿cómo te va? Buenas tardes. ¿Cómo va? ¿Qué haces, Javier? Los estaba escuchando. Los peores son los que tienen problemas en el codo, ¿viste? Claro, tal Sí, cual. los que tienen como un problema para sacar la billetera. Sí, es verdad también Sí. eso, pasa eso, ¿no es cierto? En todo el mundo es eso, ¿no? Se da todas las edades, además. Pero bueno, exactamente. acá estamos, con frío, con el gorrito, 3 grados, pero estamos aquí firmes con toda la gente de América, como siempre. Bueno, escuchame, Juan, a propósito de... La semana pasada estuvimos tocando el tema en Italia, ¿no es cierto? El tema de las jubilaciones, los adultos mayores, la longevidad también. Y Francia es uno de los países que tiene mayor cantidad de gente adulta mayor con mayor edad, ¿no es cierto? Y para los gobiernos, entre comillas, no para nosotros, para los gobiernos es un problema, ¿no? Claro, la longevidad empieza a ser un beneficio para nosotros porque en algún momento queremos extender nuestra vida en el tiempo, pero para los gobiernos empieza a ser, obviamente, Javier, a partir del momento de la jubilación hasta el momento, lamentablemente, del fallecimiento, bueno, uno podría decir inversión, pero hay que poner de la cerca del Estado para una mejor calidad de vida, situaciones además que tienen que ver con
prolongar a partir de tratamientos médicos, etcétera, etcétera. Así que obviamente la cuestión de la reforma de las jubilaciones, de las pensiones, tiene que ver con esto, longevidad y el gasto, la inversión pública que tienen que hacer los estados y que no entren en crisis esas cajas de seguridad social. Ahora, ¿qué es lo que está pasando? Querían aumentar la jubilación allí en Francia de 62 a 64 años, ¿es así? La jubilación mínima. Exacto, sí, de 62 a 64 años. También entre digamos, los puntos principales está hacer más sencillo la cantidad de regímenes especiales que hay, como pasa en Argentina, ¿no? Viste que quizás un trabajador de algún gremio en particular tiene una salida o una caja particular, o otro de otro tiene otra. Bueno, sí. Esto es simplificar todo el sistema de prestaciones de servicios que tienen que ver con los jubilados. Y además el otro punto, también en discusión, son los años de cotización, como se le dicen aquí, en realidad los años de aportes que vendrían a ser a partir de una persona que trabaje los 20 años, se calcula entre 43 y 44 años. Bueno, esta reforma está valiendo un enorme dolor de cabeza al presidente Emmanuel Macron, que hay que decir, llegó al primer quinquenio, es decir, al pasado mandato al frente del Palacio de Elíseo con la misma promesa, ¿no? Sí. Con esto de ser un mandatario innovador, un transformador que iba a cambiar el régimen, entre otras cosas, de las pensiones. Sí. No pudo en su primer mandato y llegó a este segundo mandato con la idea también, a ver, de repetir, de decir, en este caso y en este quinquenio tengo que poder debatir y reformar la ley de retraite, como le dicen aquí en Francia. Bueno, obviamente los franceses coinciden, es decir, aceptan que tiene que haber una reforma, pero no les gusta la reforma de Emmanuel Macron. Así que, bueno, obviamente el 19 pasado hubo una gran movilización, una gran huelga, y el 31, en 2 días o 3 días, tenemos una enorme huelga y movilización en toda Francia. Claro, Francia es el país de... En rechazo, obvio, ¿no? Sí, con las jubilaciones más largas. Esto es lo que estamos hablando. Por eso decimos que para el gobierno obviamente es un tema a analizar, y por eso lo que está contando Juan, el tema de que lo de Macron, que no pudo, y encima ahora quiere subir la jubilación mínima. Mirá, este es un gráfico muy representativo, porque acá tenés a Francia. Francia es el país de la OCDE con las jubilaciones más largas, jubilaciones, no estamos hablando solamente de esperanza de vida, o de longevidad solamente. Pero mirá, tenemos unos países, vamos arriba de todo de esta placa, a ver si podemos, porque mirá cómo muestra en este gráfico todos los países, ¿no es cierto? No está la Argentina acá en este lugar, no está la Argentina. Claro. Pero sí está México, que es parte de América. Japón, lidera Japón, ¿no? La esperanza de vida tras la jubilación. La esperanza de vida tras la jubilación. Japón, lo que ya conocemos más o menos, y muy parejo entre hombres y mujeres. Hombres en color azul, mujeres en color rojo. Israel, México, Nueva Zelanda, Corea del Sur es el país de la OCDE con jubilaciones más cortas. Mirá vos, a propósito de más largos, Francia. Costa Rica, aquí en América, es el país con mayor diferencia entre hombres y mujeres. Acá está. Esta es la diferencia que tenemos, ¿no es cierto?, en la esperanza de vida, 9,6 años aproximadamente. Ahora, nosotros hablábamos en Italia, por ejemplo, Juan, que nos decía nuestro amigo Pepino allá, que, a ver, era una población longeva, era una población de adultos mayores más que de jóvenes, y que muchos de los que nacían eran hijos de inmigrantes, o de extranjeros en realidad, no de inmigrantes, de extranjeros. ¿En Francia pasa eso o no? Exacto. Claro, hay un sinfín de situaciones, como decís vos. Por un lado, la gente que se retira antes, incluso los datos diarios que se dan, o por lo menos que justifica el gobierno de Emmanuel Macron, te dice, bueno, aquí, ojo que 60 años es la edad promedio de retiro. Esto es lo que pasaba la fotografía anterior. Sí. Después tenés esperanza de vida que, gracias a Dios, se va extendiendo en el tiempo. Es decir, los años que tiene que pagar o los meses que tiene que pagar digamos, la jubilación, el Estado se empieza a extender en el tiempo, repito, por suerte. Pero por el otro lado tenés otro inconveniente que empiezan a ver los gobiernos, que es, viste que los chicos, la gente joven, no piensa el trabajo como lo pensamos incluso nosotros, Javier, es decir, bueno, sé que tengo que trabajar porque es lo principal que tengo que hacer en la vida.
ya los jóvenes entre 20 y 30 años trabajan 2 años, 3 años, se toman unos sabáticos, es decir, las cajas jubilatorias, los sistemas jubilatorios se enfrentan a incluso personas que están en actividad, los activos, como les solemos decir, bueno, con este tipo de transformación en lo que el trabajo no es lo principal. Entonces, hay muchos emprendedores, los emprendedores, como serían los monotributistas, los autónomos en Argentina, no recaudan para entender el Estado de la misma manera. Entonces la transformación, incluso el gobierno reconoce, Emmanuel Macron, dice, esta no es la última reforma, no se enojen por esta, vamos a tener que modificarla en función de que la sociedad está modificando. Así que es muy complejo y esto produce no solamente enojo, sino también violencia social. Perfecto. La verdad, completísimo y muy claro, Juan, como siempre. La verdad que es muy instructivo también para saber lo que está pasando en el mundo y la preocupación. Vos sabés que estaba leyendo hoy en el Diario de la Nación que murió la mujer, o la persona en realidad, es una mujer, más longeva del mundo. ¿Saben cuánto tenía? 118 años. Correcto. ¿Y qué es? 117 Una monja años, francesa. ¿puede ser 117? Francesa, sí, era una monja francesa. Murió hace, te diría, una semana y era la mujer más longeva del mundo. Ahora creo que es una española, ¿no? Sí, pero bueno, como se dice, hoy ya no sorprende tanto que una persona llegue a los 90, 92 años. Bueno, nada, a ver, nosotros vemos y tenemos el mejor ejemplo del mundo, es Mirta, que sigue trabajando a los 95 años. Bueno, ella no recibe la jubilación, sigue trabajando, pero digo, es un fenómeno que hay que animarse a discutir, no importa los colores o la ideología política, en algún momento vamos a tener que aceptar que es esta otra realidad. Tal cual. Bueno, Juan, te mandamos un abrazo, te mereces, te lo pago yo, porque no me duelen los codos, pero te lo mando después en todo caso. Escuchá, un cafecito y una croissant, ¿está bien? Dale. Dale. Espectacular. Bueno, si no, cuando vengas acá Javier, nos juntamos. Abrazo siempre enorme. un gusto estar con vos, así que te mando un súper abrazo. Chao, igualmente. Gracias, Juan. Javi. Juan Luego, Diloné, chao, y a todos. gran compañero también y gran periodista también allí en Francia, hablándonos de este tema. En Vicente López la seguridad siempre fue una prioridad. Instalamos 100 puntos seguros y vamos a sumar más en todos los barrios. Porque cuando de seguridad se trata, no tenemos excusas. Trabajamos para mejorar ayer, hoy y siempre. Vivamos Vicente López. La red de farmacias es el sistema de salud más eficiente del país para que accedas a tus medicamentos y recibas información del servicio farmacéutico adecuado. Millones de jubilados y pensionados pasan por las farmacias argentinas. Son historias cotidianas que compartimos con afecto, respeto y profesionalismo. Los tiempos cambian. La moda también. Grabaña. Tu estilo en zapatos, encontralo en Grabaña. Grabaña. Siempre con vos. Un banco que piensa en vos para darte lo mejor es un banco que te ofrece beneficios para que puedas disfrutar tu plata de otra manera. Por eso te damos un 50% de ahorro en farmacias y un 20% de ahorro en supermercados todos los martes con tu tarjeta de débito. Te acompañamos siempre. Bueno, vamos a hablar un poquitito de escucha activa, que es el nuevo servicio de la ciudad que acompaña a las personas mayores. Te vamos a contar a propósito de lo que significa, ¿no? Además, esta escucha activa que lo que hace es ayudarte en momentos que vos, por supuesto, lo necesitas. Mirá, vamos a hablar a propósito de esto. Esto es instrumentado por el gobierno de la ciudad de Buenos Aires. Esto es como consecuencia justamente de una mirada que han tenido, una mirada integral, para potenciar el bienestar de la comunidad, así dice la información. Esto implica abordar la soledad no deseada de manera innovadora y creativa. La soledad no deseada impacta negativamente, como sabemos, en la salud y también en el bienestar. Según la primera encuesta post-pandemia sobre soledad no deseada en personas mayores, realizada durante el mes de octubre por la Secretaría de Bienestar Integral del Gobierno de la Ciudad, el 70% de los mayores de 60, escucha esto, expresa haber tenido sentimientos de tristeza, mientras que el 56% lo hace de manera recurrente. Por eso se lanza Escucha Activa, que es un espacio de diálogo y acompañamiento para fomentar la integración de las personas mayores. Te cuento cómo funciona. Esto funciona de acuerdo al 147, vos llamás al 147 desde la Ciudad de Buenos Aires o toma nota,
y ahora lo vamos a poner en pantalla también. 0800-999-2727. 0800-999-2727, desde cualquier parte del país. Cuando seleccionás la opción correspondiente, que es en este caso la opción número 5, de lunes a viernes, de 8 a 20, vas a ser atendido por un operador, especialmente que está capacitado para esto, con quien vas a poder, por ejemplo, conversar y también conocer las propuestas de la ciudad, que tiene para ofrecerte de acuerdo a tus intereses. Por ejemplo, quiero conocer un museo, quiero ir a un parque que no conozco, ¿cómo llego? ¿Qué hay para poder observar? Digamos, y de esa manera, obviamente, también ayudarte. Escucha activa, acordate de esto. Bueno, vamos a hablar un poquitito de la PUAN, Adrián, como una opción a la jubilación, en este caso, digamos, a la movilidad, más que nada, ¿no es cierto? Porque es una ayuda a la PUAN. La PUAN es la solución que le dio el gobierno de Macri a aquellas personas que no tenían los años de aporte. Se pretendió reemplazar el esquema que nace en el 2004, 2005 en realidad, de moratorias. Voy a hacer un poquito de historia para atrás, muy cortita. Sale una moratoria que salen cada tanto, y esa moratoria que había que pagarla primero antes de jubilarse, el gobierno, un proyecto de diputados lo convirtió al revés. Primero te jubilás y después de la jubilación te descuentan lo que no aportaste. Esto invirtió absolutamente el concepto de previsión. Uno no tenía que prever, no tenía que hacer las cosas antes, sino que primero se jubilaba, después pagaba. Poner el carro delante del caballo, que ha traído severos problemas para el financiamiento del sistema de seguridad social. Y doy un ejemplo sencillo. En 2006, cuando sale Badaro, la Corte Suprema de Justicia de la Nación, le dice a la ANSES que habían pasado cositas. Esas cositas eran que le debían más o menos la mitad de la jubilación a los que habían aportado. Esa plata se había utilizado para pagar las moratorias. 15 años después, esas moratorias fueron estirándose y fueron manteniéndose para las mujeres en principio, pero con el gobierno de Macri salió lo que decías recién, la prestación universal para el adulto mayor. Hoy está en discusión porque el señor presidente de la Nación envió al Congreso para que trabaje en sesiones extraordinarias un nuevo proyecto. Yo la semana pasada y los últimos 6 meses dije, este nuevo proyecto es un parche, pues son 2 años más de, no lo llama moratoria, pero plan para acomodar los papeles que no se pagaron en su momento, y se termina dentro de 2 años. No hay una solución integral. Cuando recién hablábamos de Francia, cuando yo estaba escuchando lo que sucede, debería ser lo mismo acá y pensar que nosotros tenemos ya 3 leyes que el Congreso está incumpliendo, que es de fijar un nuevo régimen general. Nada, de eso, pensar a futuro, no. Parches. Bueno, parches. Comparación la PAM con la moratoria o algún plan de regularización de deuda previsión. Genera derecho a pensión 67% a 100% de una jubilación mínima. 2 datos de lo que sería la moratoria que no existe, pero que está en tratamiento en el Congreso. Y aclaro una pregunta, me hicieron muchísimo por las redes. ¿Puede ser que el Congreso la trabaje? Sí, puede ser, porque lo que hubo fue falta de quórum, no se rechazó todavía. Si se llega a un acuerdo político, tema en el cual no voy a opinar, de acá a marzo podrían tocarlo. Moratoria provisional. Compatible con pensión mínima, permite pedir pensiones. Sí, bueno, esto es importante porque, primero, si vos tenés una pensión, te podés jubilar. Eso vendría a ser el primer caso. Y la segunda cuestión es que alguien que saca una jubilación con moratoria, después hereda, alguien puede heredar ese derecho a la pensión. Esa es la diferencia, una de las diferencias con la PUAN. Y bueno, la PUAN, a propósito de esto, no genera derecho a pensión y el 80% de una jubilación mínima. Exacto. A ver, el valor de la PUAN está determinado en el 80, el valor de la mínima, el valor del plan que están tratando o no tratando en el Congreso, varía bastante, puede ser menor a una PUAN o superior a una PUAN, pero el descuento es por 10 años. Bien. Y la última placa a propósito de esto, para mayores de 65 años sin jubilación ni pensión, reitero, para mayores de 65 sin jubilación ni pensión, y se actualiza en forma trimestral por ley de movilidad, ¿no? Exactamente, las dos comparten esto, y en definitiva, acá lo que se tendría que plantear el Congreso es ¿qué vamos a hacer? Si vamos a hacer un sistema en donde dé lo mismo trabajar que no trabajar,
o darle alguna cobertura, que puede ser una modificación de la PUAM perfectamente, hay proyectos sobre eso, a los que no aportaron, pero que no sea igualarlos a los que sí aportaron toda la vida. Bien, perfecto, Adrián. Ya vamos a hablar de tema óseo, ya vamos a hablar de las articulaciones, los dolores, de cómo, obviamente cómo prevenirlo, pero también, a ver, cómo salir de ese momento. Pero vamos a hablar también del freezer, ¿viste? El freezer que tenés en tu casa. Todo, María Claudia, todo puede ir al freezer. Y en principio, lo que queda maravilloso son todos los que sean panificados, carnes crudas, que la ventaja si yo la descongelo, se cortó la luz y se descongeló, es que la puedo cocinar y volver a congelar. Si hay un proceso de cocción en el medio, puedo volver a congelar. Bien. Si no, no es conveniente porque pierde calidad. No es que mejora cada vez que congelo o descongelo y va a tomar olor feo. Por ejemplo, también algo que yo suelo hacer, sobre todo cuando preparé mucha ensalada de fruta, es la comemos y quedó mucho, entonces congelo en porciones y después la licúo. No es que quede rica para comerla como ensalada, pero licuada como algo fresco, está buenísimo para no despilfarrar. Está bueno. Congelo también verdura cruda cortadita para sopa en invierno, porque también me es cómodo, una vez que pico todo, separo en bolsitas y después voy bajando lo que necesito cocinar. Y no, cebolla cortada cruda y después la puedo cocinar y hacer otras cosas. Y también algo que es muy piola, muchas veces compras cosas y se te llena todo de gorgojos, sobre todo con esta época de calor, estallan por todos lados. Entonces, cuando venís, suponete que compraste, sobre todo cuando uno compra, hay lugares donde compras siempre y nunca te pasa nada, pero a veces en algún producto suelto o algún lugar donde no compras habitualmente y te pasa, cuando haces esas compras, pon en el freezer 7 días. Entonces, con eso matás larvas y después no tenés, la sacás del freezer y la guardás en la alacena, no tenés problemas de esos polillones que a veces aparecen, esa polilla, ni tampoco de gorgojos. Y te hago una pregunta, la carne, el pollo, el pescado, no sé, alguna verdura o fruta, ¿cuánto tiempo podemos tener en un freezer? Porque hay gente que dice, yo la pongo y la tengo, no sé, no digo un año o sí. Bueno, hay gente que sí, que escribe. Gente que sí. Ahí vos tenés que mirar muy bien las características de tu freezer, la cantidad de estrellas del freezer, y va a ser muy variable según la composición de ese producto. En general, lo que puede pasar es o que aparezcan olor a rancio y te vas a dar cuenta cuando querés sacar esa carne de un año y no la vas a poder comer porque va a tener sabor a rancio. O sea, es una pena que lo dejes. Por eso tenés que ir rotando, no es que la metés ahí y ya está. Y lo mismo, si no es bueno el recipiente o la bolsa que no es para freezer, va perdiendo agua y se producen quemaduras y ya la textura tampoco no es la misma, no está bueno desde el sabor ni de nada. Entonces, ahí los dos problemas son esos. Hay un tiempo de vida útil, sí, no porque crezcan cosas, salvo que el freezer te ande muy mal, y sí, a menos 10 grados, que no es lo correcto, es menos 18, a menos 10 podría algún moho desarrollar, pero si no, es eso, la rancidez. Y viste que cuando vas a la heladería, comprás, por ejemplo, un kilo de helado, lo compartís, sacás, ponés, servís y demás, queda ahí. Vuelvo al freezer. Al otro día, no digo a la noche, el otro día decía, teníamos el helado, comemos el helado al mediodía, dale, comemos helado. Sacamos otra vez del freezer, queda el helado, ves que guardalo porque se está derritiendo, van otra vez al freezer. ¿Hace mal, hace bien, está bien, no está bien? ¿Es un producto que puede hacer eso? A ver, por ahí, recomendación, comprate 2 potes de medio kilo y anda regulando. Cambia la textura, no es rico cuando va al freezer y después lo sacás, la textura es como que hay cucharas que me han quedado medias torcidas del intento. Pero como está todavía congelado, sacale bien lo que se descongeló, eso comelo, y lo que sigue congelado puede volver al freezer. Bien, perfecto. Bueno, María Claudia, gracias. ¿Te quedás un ratito más? Sí, bueno, bárbaro. Bueno. Excelente. Bueno, en Superbill te contamos, te damos algún consejo también y te adelantamos además. En Superbill tenemos cajas rápidas para que vos puedas, por supuesto, extraer tu jubilación con tu huella digital sin necesidad de clave, ¿sí? Te acompañamos. Siempre conoce más en superbill.com.ar. Es importante para nosotros que disfrutes de tu tiempo libre. En nuestras cajas rápidas podés extraer tu jubilación de lunes a domingo solo con tu huella digital y sin filas. Te acompañamos siempre. Bueno, vamos a hablar de dolores. No, de dolores. De una señora Dolores cualquiera, no. Vamos a hablar de nuestros dolores. Dolores de huesos, de articulaciones y demás. Nos había quedado a propósito de la artrosis. Vos estabas hablando de la artrosis. Todos vamos a tener artrosis. Así que aquellos que son jóvenes sepan
que van a tener artrosis, todos. El tema es que todos vamos a tener artrosis, pero la respuesta, que se habló mucho hoy de los jubilados y las personas mayores, es que la artrosis no es que tiene cura, pero sí tiene tratamiento. Esto es importante que quede claro que está viéndonos. La artrosis se puede frenar en su proceso degenerativo a través, así como habló del freezer, recién excelentemente la doctora, nosotros podemos frizar las articulaciones. No existe el médico, o sí existe lamentablemente, que te dice, no hay nada para hacer. Claro. ¿Cómo que no hay nada para hacer? O sea, hay mucho por hacer. Hoy existen tratamientos, en el caso de la artrosis específica, agarré la rodilla, porque es una de las articulaciones más afectadas, ya sea por antecedentes traumáticos en la juventud, cirugías, como por el paso del tiempo, que es lo que hablamos, que es la artrosis degenerativa, que es así como tenés canas y tenés arrugas, vas a tener artrosis en las articulaciones. Hoy hay tratamientos... ¿Por mí? No, yo no lo digo por las arrugas. No, las canas lo dije... por todo lo dicen. Todos levantan la mano. Y las canas las dije por mí. No me quedo solo, no me quedo solo, está bien. Todo eso se puede frenar. ¿Cómo se puede frenar? Infinidad de tratamientos. Todo lo que es pastillita, polvito, tecito. Vamos a la realidad. Cuando tenemos una artrosis de rodilla, el tratamiento se hace en la rodilla, ¿sí? Intraarticular, como ser ácido hialurónico de alto peso molecular, que es el lubricante que perdemos por el paso del tiempo, que es lo que hablamos antes de la viscosidad con los cambios de temperatura, con el cambio de presión atmosférica. Tratamiento de medicina regenerativa, que hoy está en las noticias en todo lado del mundo, cuando nosotros venimos haciendo tratamiento de medicina regenerativa hace muchos años, que es el plasma rico en plaquetas, etcétera, etcétera, etcétera. A lo que quiero llegar es, señor mayor, no quiero decir abuelo, pero lo digo abuelo cariñosamente, todo se puede tratar, todo se puede mejorar. Y una de las grandes... ¿Qué te consulta más? ¿Por rodilla, por columna? Rodilla, zona lumbar, las discopatías. Me dijeron que me quede quieto. Eso no es una indicación médica. Claro. Al contrario, mostramos ahí recién, mostraste lo que tiene el gobierno de la ciudad y algunas cositas más. La movilidad es el secreto para que todos estemos en una vejez mucho más paliativa y llevadora. ¿Qué quiere decir? Si nosotros nos quedamos quietos, todo proceso degenerativo empeora con el reposo. Tenemos que movernos. Sí, ahí veo la columna y pienso en todos los... ¿Viste? La gente que cose o trabaja en la computadora o qué sé yo, no sé, está con el celular también. Acá lo veo a nuestro amigo todo el tiempo en el iPad, tiene la cervical destruida. Sí, pues está trabajando y nosotros también. Pero digo, viste que te duele la columna y te duele la cabeza también. Eso quiere decir posiciones fijas en tiempo prolongado. Ajá. Lo va a hacer él sí porque es su trabajo. El tema es, ¿qué tiene que hacer él? A las 2 horitas, corta. 5 minutitos de la propaganda, me tomo un té, me tomo un café, saco el helado del freezer, la parte de arriba, la otra la vuelvo a meter. Entonces, tratamos de movernos, no sirven las posiciones quietas. Movemos las rodillas, hacemos flexo-extensión de los pies por el tema varicoso, ¿sí? Por el tema circulatorio. Todo tiene buenas sillas. La movilidad es el secreto. Los abuelos, en la medida que... Me duele, doctor. No, obvio que le duele, no tengo duda. Esto es una cuestión de entrenamiento y de costumbre. Hay que cambiar los hábitos. Entonces, caminamos una cuadra, suficiente, abuela. Mañana caminaremos 2, la semana que viene. Y se van a sorprender. Claro. Y se van a dejar de ocupar las salas o las guardias o los hospitales por caídas de los abuelos. ¿Por qué se cae la gente mayor? Porque no tiene estabilidad. ¿Y quién maneja la estabilidad de los abuelos? La musculatura. Por más de que vos tengas dolor articular y te quedes quieto, o seas una momia, si los músculos no trabajan, no vas a tener estabilidad. Por eso la gente tiene caídas y por eso viene la fractura de cadera, la internación, etcétera, etcétera, etcétera. Más consejos imposibles de la manera enérgica que lo dice Movilidad, por el amor de Dios. Tal cual, tal cual. Bueno, gracias Damián por haber venido. Por favor, gracias es un placer estar siempre acá. Que no vienen mal y más para un fin de semana. María Claudia, gracias. Y a cuidarnos de cómo guardamos nuestra comida, ¿no? Y cómo la copiamos, ¿no? Excelente, y que nos pregunten en @cazabacterias, que contestamos todo. @cazabacterias. Cazabacterias, sí. Perfecto. Bien, perfecto. ¿Y publicaste un libro recién, me dicen? Salió la 4ª edición de Cazabacterias en la cocina, cómo cocinar sin intoxicar a la familia. Exactamente, así que pueden ir y comprarlo también. ¿Bien? Adrián, bueno, y esperando obviamente que el Congreso active. También esta Esperando semana. que el Congreso active, arrancamos la semana que viene. Se termina la feria judicial, tribunales con alguna novedad. Tenemos mucho tema este año en la agenda de tribunales para
corregir las cosas que pasaron en el pasado, que pasó en este tiempo, eso es lo que hace la justicia, arreglar para atrás. Esperemos que el Congreso lo arregle para adelante. Y bueno, otro año de vuelta. Bien, perfecto. Bueno, gracias. Gracias a todos por venir. Gracias por estar del otro lado. Ya creo la semana próxima ya va a estar Clara. Así que para mí fue un placer estar en este programa. Por supuesto, cubrirla a Clara, que es una amiga además, una amiga entrañable. Así que no solamente a cuidarse, sino también a disfrutar, que esto es lo ideal. También el estar bien es poder disfrutar, sacar de la cabeza los problemas en la medida de lo posible y, por supuesto, arrancar el día de otra manera. Nos reencontramos ustedes en este programa con Clara el próximo sábado, por supuesto, a la 1 de la tarde con Lo Justo y Necesario. Chao, buena semana y buen fin de semana.